En el marco de la estrategia Aprendo en Casa, es necesario aprovechar las distintas experiencias de aprendizaje para que nuestros estudiantes asuman una postura crítica y reflexiva sobre la realidad. Pensando en ello, la Dirección Regional de Educación Huánuco presenta el video educativo titulado Estrategias para resolver problemas con pensamiento crítico en la educación a distancia, que tiene como finalidad brindar orientaciones pedagógicas prácticas para que en el contexto actual sigamos desarrollando en los estudiantes su pensamiento crítico para que enfrenten con éxito distintas situaciones problemáticas auténticas. Es importante iniciar comprendiendo la relación entre el pensamiento crítico y la resolución de problemas en la educación a distancia. La resolución de problemas está estrechamente vinculada con el desarrollo del pensamiento crítico, pues este último permite analizar la situación o problema de manera pertinente y holística para elegir la mejor opción o alternativa de solución. Asimismo, el pensamiento crítico hace posible tomar en cuenta una variedad de alternativas de solución, como también pensar en las consecuencias de la decisión que se vaya a tomar. En la práctica educativa, ya sea presencial o a distancia, podremos fomentar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico para la resolución de problemas de la vida cotidiana, a través de las distintas estrategias que el docente puede implementar en la mediación pedagógica. Estrategia número 1. Las 6 preguntas socráticas. La mayéutica socrática es una de las columnas fuertes del pensamiento crítico. Diversos autores, como Forero, Paul y Elder, nos proponen rescatar y utilizar las 6 clases de preguntas socráticas por su utilidad para fomentar el pensamiento profundo en nuestros estudiantes. Preguntas de clarificación. Incitan a la reflexión profunda de lo que se piensa acerca de la pregunta. Por favor, ¿puedes mencionar un ejemplo? ¿En qué se parece con el tema anterior? ¿Lo puedes explicar de nuevo? Preguntas que averiguan supuestos. Confirman hipótesis para llegar a la verdad. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué estás de acuerdo? Preguntas que sondean las razones y la evidencia. Exponen argumentos empíricos para defender la respuesta. ¿En qué lugar encontraste esta información? ¿Qué origina esto? Preguntas sobre puntos de vista o perspectivas. Deducen ideas propias o apariencias. ¿En qué se diferencia? ¿Puedes decir tu punto de vista? Preguntas sobre implicaciones y consecuencias. Explican las razones y el porqué de las cosas. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo influye esto en la? Preguntas sobre las preguntas mismas que formulan los estudiantes. Estimulan la reflexión y su aplicación en la realidad. ¿Qué te motiva a preguntar eso? ¿Por qué crees que se preguntó? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo aplicarías una posible respuesta a la vida diaria? 2. Estrategia, lista de cotejo sobre el pensamiento crítico. Como maestros, ¿cómo saber si estamos razonando críticamente de una manera aceptable? Richard Paul y Linda Elder nos proponen esta lista de cotejo que, en un contexto de educación a distancia, puede inspirar la creación de instrumentos como fichas de autoevaluación empleadas por los estudiantes o rúbricas que utilicen los criterios presentados en esta lista de cotejo y así evaluar el proceso que siguieron para llegar a determinados resultados. 1. Todo razonamiento tiene un propósito. En ese sentido, tómese el tiempo necesario para expresar su propósito con claridad. Distinga su propósito de otros propósitos relacionados. Verifique periódicamente que continúa enfocado.
y escoja propósitos realistas y significativos. 2. Todo razonamiento es un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. En ese sentido, tómese el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión. Formule la pregunta de varias formas para clarificar su alcance. Seccione la pregunta en subpreguntas. Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si se trata de una opinión o si requiere que se razone desde diversos puntos de vista. 3. Todo razonamiento se fundamenta en supuestos. En ese sentido, identifique claramente los supuestos y determine si son justificables. Asimismo, considere cómo sus supuestos dan forma o determinan su punto de vista. 4. Todo razonamiento se hace desde una perspectiva. En ese sentido, identifique su punto de vista o perspectiva. Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus debilidades. Y esfuércese en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista. 5. Todo razonamiento se fundamenta en datos, información y evidencia. En ese sentido, limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que tenga. Recopile información contraria a su posición, tanto como información que le apoye. Asegúrese que toda la información usada es clara, precisa y relevante a la pregunta en cuestión. Y finalmente, asegúrese que ha recopilado suficiente información. 6. Todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas que a la vez le dan forma. Eso implica que identifique los conceptos claves y explíquelos con claridad. Considere conceptos o definiciones alternos de los conceptos y asegúrese que usa los conceptos con cuidado y precisión. 7. Todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones y que dan significado a los datos. En ese sentido, infiera solo aquellos que se desprendan de la evidencia. Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí e identifique las suposiciones que lo llevan a formular sus inferencias. 8. Todo razonamiento tiene un fin o tiene implicaciones y consecuencias. En ese sentido, esboce las implicaciones y consecuencias de su razonamiento. Identifique las implicaciones positivas y negativas y considere todas las consecuencias posibles. Tercera estrategia: aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia cuya metodología fomenta el desarrollo del pensamiento crítico para la resolución de problemas. Diversos autores han denominado esta estrategia con distintos nombres, entre ellos proyectos de aprendizaje o pedagogía de proyectos. Muchos profesores nos hemos topado con estrategias como el aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. ¿Te has preguntado cuáles son sus diferencias? El método de proyectos es esencialmente coincidente al denominado aprendizaje basado en problemas. Tienen la misma raíz, pero difieren en la naturaleza del resultado. El primero termina en un producto, el segundo en una propuesta de solución, pero ambas parten de situaciones problemáticas que deben resolverse a través de una investigación autónoma de los estudiantes y de las tareas complejas que les demandan combinar competencias diversas. Es decir, ambas denominaciones aluden a una misma metodología de resolución de problemas. Todo proyecto supone una secuencia de acciones que algunos denominan fases y otros etapas, pasos o momentos. En lo que hay coincidencia es en la secuencia básica de todo proyecto. Se formula un problema, se diseña y ejecuta un plan de investigación para luego construir y proponer una solución. En el tutorial para el diseño y gestión de proyectos de aprendizaje desarrollado por el Minedu, se distinguen 5 fases: preparación, formulación, planificación, investigación y evaluación. En todas ellas, el foco está puesto en la resolución de un problema
y en cada una la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes juega un rol fundamental. Estrategia número 4. Preguntas que estimulan el pensamiento crítico. Cuando los estudiantes proponen una explicación o una solución al problema planteado, ¿están empleando su pensamiento crítico? ¿Cómo podríamos ayudarlos a razonar de esa manera? Paul y Elder nos ofrecen una lista de preguntas que podemos utilizar en la interacción con nuestros estudiantes para estimular las habilidades del pensamiento crítico. Así serán capaces de reflexionar y cuestionar. 1. Identificar el propósito. ¿Qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? 2. Analizar información. ¿Qué información estoy usando para llegar a esa conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Qué información necesito para resolver esa pregunta? 3. Hacer inferencias y conclusiones. ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? 4. Analizar conceptos. ¿Cuál es la idea central? ¿Puedo explicar esta idea? 5. Identificar supuestos. ¿Qué estoy dando por sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? 6. Establecer implicaciones y consecuencias. Si alguien acepta mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? 7. Discernir puntos de vista. ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? 8. Analizar las preguntas. ¿Qué pregunta estoy formulando? ¿Qué pregunta estoy respondiendo? Estrategia 5. Retroalimentación. La retroalimentación adquiere una enorme importancia en un contexto de educación a distancia, sea que la ofrezcamos en tiempo real a través de medios virtuales, sea que la entreguemos en diferido a través de diversos canales en escenarios sin conectividad. Según Brocard, la retroalimentación debe ser cognitiva y emocional. En el plano cognitivo, los estudiantes necesitan entender qué debe hacer y por qué es lo que en realidad ha hecho y cuánto le falta para llegar a hacer lo que se espera. Solo así sabrá cómo debe proceder en adelante y sentir que tiene el control sobre su proceso de aprendizaje. Esta seguridad los motiva a continuar con el esfuerzo. De las buenas prácticas de retroalimentación a distancia a nivel internacional, Requena deduce 4 lineamientos generales para el docente que combinan los aspectos cognitivos y emocionales. 1. Lo básico. Haga lo que quisiera que hicieran con usted. Al responder, póngase en el lugar del estudiante. Intente ser tolerante, comprensivo, paciente y generoso. Use un lenguaje cordial y respetuoso. Evite hacer comparaciones. No adjetive ni descalifique. 2. Lo técnico. Haga buen uso de las tecnologías de información. Si desconoce cómo se usa algún recurso, capacítese. Ofrezca siempre respuestas que hayas ensayado previamente. Aproveche los mensajes personales para hacer seguimiento individual. Chequee continuamente si ha recibido mensajes de sus estudiantes. Chequee las tareas recibidas. 3. Lo ético. Sea muy honesto en sus recomendaciones. Establezca rúbricas para evaluar. No exponga comentarios a tareas personales en espacios públicos. 4. Lo educativo. Reflexione siempre sobre la labor que está realizando. Autoevalúe sus respuestas. Ensaye. Considere los propósitos educativos y permita la construcción. Al hacer seguimiento, percátese de quienes no participan o responden. Atienda excepciones. ¿Cómo brindar retroalimentación en la educación a distancia? Monitoreando y retroalimentando las actividades del estudiante. Dentro del mundo virtual, Anijovic y González plantean algunas propuestas para aplicación de la retroalimentación.
1. Preguntas sobre la tarea o las incidencias del proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de foros o wikis. 2. Mensajes con comentarios. Pueden elaborarse bancos de comentarios para ser compartidos con otros docentes o puede hacerse a través de documentos compartidos entre estudiantes y profesor, por ejemplo en Google Drive. 3. Frases para elegir, que le permitan al alumno orientarse para mejorar la comprensión de la consigna y su trabajo. Puede emplearse sesiones de chat, correo electrónico, mensajes de texto o videollamadas para el intercambio entre las producciones de los estudiantes y la retroalimentación del profesor. 4. Pistas. Puede ofrecerse a los estudiantes explicaciones y aclaraciones que los ayuden a comprender qué se espera que hagan y aprendan. Es una especie de retroalimentación anticipatoria. Cada experiencia de aprendizaje es una oportunidad para desarrollar interacciones sostenidas y promover efectivamente el pensamiento crítico en nuestros estudiantes a través de la formulación de preguntas y repreguntas que inviten a la reflexión crítica y profunda sobre la realidad. Esto les ayudará en el proceso de resolución pertinente de distintos problemas, retos y desafíos. Magíster Rosendo Leoncio Serna Román, Director Regional de Educación Huánuco. Buena gestión, mejor educación.